Ok, hija, empezamos. Buenos días, Dios le bendiga. Mi tema es cuando inició el capitalismo. La destreza, interpretar las características, interpretar las características de la expansión de la industria, el comercialismo, el comercio internacional y la colonización en los inicios del siglo XX. El capitalismo. Aunque los mercaderes como el comercio existen desde que nació la civilización, el capitalismo como sistema económico recién apareció el siglo XXIII en Europa, sustituyendo al feudalismo. Los países que estuvieron con el capitalismo fueron Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Italia, Suecia, Holanda e Inglaterra. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un orden o sistema social y económico que se encuentra en movimiento constante, derivado del usufructo de la propiedad privada sobre el capital, como la herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por las relaciones empresariales y vinculadas a la actividad de la inversión y obtención de beneficios, como la relación laboral, tanto como autónomas como asalariadas, subordinadas, libres con fines mercantiles. También el capitalismo es cuando las personas ricas asumen el poder y dejando al pueblo prácticamente en la ruina porque quieren todo para ellos solos. Las características: se propone y defiende la propiedad privada de los medios de producción, tiene al capital como centro objetivo, genera clases socioeconómicas y específicas, promueve el libre mercado, defiende la libertad de empresa y asociación. Defiende la libertad de empresa y asociación, se basa en la ley de oferta y demanda y promueve la competencia. ¿Qué países fueron pioneros en el capitalismo? Como resultado del siglo XV hasta el siglo XVIII, el capitalismo dio lugar a una nueva forma de comerciar denominada mercantilismo, que alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia, y que en el gobierno ejercía el control de la producción y el consumo. Perdón, chicos, perdón. Bueno, ya habíamos visto con anterioridad lo que era el capitalismo. Les voy a compartir las diapositivas de la clase que les envié grabada y hablé sobre el neoliberalismo. Vamos a ver cuál es la diferencia, si hay alguna similitud en el neoliberalismo, lo que hemos visto como en 3 clases anteriores y hoy con respecto al capitalismo. Un ratito, que el internet aquí está lento, no me quiere abrir las cosas. Bueno, hasta eso tenemos unas preguntas que Lemberger nos ha traído para ustedes, por cierto. Así que las vamos a trabajar. Empezamos con la primera pregunta. Todos atentos. Pregunta número 1.
Oh, ya, ok, ya me pudo abrir las preguntas. No las podía ver. Bueno, se las comparto para que las puedan ver, ¿no? Lo que yo estoy haciendo aquí en este momento. Primera pregunta. Con sus propias palabras, me estoy como congelando, chicos, el internet que se me está poniendo lento. Con sus propias palabras, ¿qué es el capitalismo? Y la pregunta se la voy a hacer a Eras. ¿Qué es el capitalismo? Puede abrir el audio. ¿Qué es el capitalismo? Bueno, continuamos para los que no responden. Chuya. Un sistema económico. ¿Alguien abrió el audio? Yo era Ya, un sistema ahora económico. sí. No se entendió nada porque de paso ni siquiera te veo. Veo la pared. No sé dónde estás. Ahora sí, dime qué es el capitalismo. Un sistema económico social. Muy bien. Ya sabemos que es un sistema económico y social. Pero en sí, ¿a qué se dedica el capitalismo? ¿Qué es lo que nos ofrece ese capitalismo para que nosotros digan, bueno, yo voy a irme por el capitalismo? La pregunta es para Chuya. Luego a Salavarría le voy a hacer una pregunta. Ok, Doménica, la misma pregunta, hija, para ti. ¿Qué nos ofrece el capitalismo? ¿Por qué nos podemos decidir? A ver, es un, a ver, nos propone negocios propios que, o sea, que nos generan dinero y, según yo, o sea, mi punto de opinión, nos ofrece también la desigualdad económica, porque pues solo ellos quieren y nosotros nada. Ganancias y ganancias. Ganancias y más ganancias. No importa todos los medios que utilicen para generar esas ganancias. Mientras el dinero lo tiene, ellos son parte del poder. Y sabemos que no es la mayoría del pueblo. Son pocos los que han acumulado riqueza, ¿verdad? ¿Qué países? Bueno, antes de esa pregunta yo haría, y se la voy a hacer a Milena. ¿Cuándo se dio origen al capitalismo? ¿No? Dieron unas fechas, en clases anteriores también hemos dado fechas. ¿En qué siglo da origen el capitalismo? Se origina el capitalismo. Después que desaparece el feudalismo, aparece el capitalismo. Tenemos un siglo específico en el cual aparece ya el capitalismo. ¿En qué siglo era? Siglo. La misma pregunta voy a hacer. ¿En qué siglo aparece el capitalismo? Cepeda. Ya por allí les pasé las diapositivas para que la vean. La fecha. Ok, dime Dylan. ¿Cuándo aparece el capitalismo? No, No se te escuchó, hijo. el siglo XV. ¿Seguro que fue en el 15?
Ese ya fue su máximo apogeo, pero hubo un siglo en el cual empezó. El siglo XIII. Sí, algo, pero más dicen que empieza, recuerda que en fecha las personas como que siempre no van a tener una fecha específica, pero dicen que entre el siglo XII y siglo XIII aproximadamente empieza el capitalismo, pero la mayoría dicen que es a mediados del siglo XII. Allí aparece ya el capitalismo. ¿Cuáles fueron esos países? Digo yo, los fundadores del capitalismo. Países fundadores del capitalismo. Franklin. Países fundadores del capitalismo. ¿Me escucha, hermano? Sí, te escucho, hijo. Perfectamente. Estados Unidos, Japón y Francia. Te cuento que antes de Estados Unidos habían otros países. Esos son los que ya son capitalistas en la actualidad, pero hubieron unos pioneros, los primeros en los que son capitalismo. Y en clases anteriores también se los había nombrado. Bedoya. Alemania, Italia e Inglaterra. Ya, muy bien. Recordemos que hubo un gran imperio británico y esta fue la primera potencia capitalista que existió. Muy bien. Y luego ya, yo les digo, entre la primera, pero más en la Segunda Guerra Mundial, ya Estados Unidos se hace también potencia. Y es uno también de los grandes capitalistas del mundo, por cierto. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí les voy a hacer un pequeño resumen de mi clase anterior, es decir, la de ayer, que les envié un videíto, y era el neoliberalismo. Vamos a recordar la conceptualización del neoliberalismo. Bueno, es parecido al capitalismo. Ya vamos a ver por qué se parece al capitalismo. Dice que es una corriente, otra vez, económica, igual que el capitalismo, que es también económica, política, pero que ésta se asocia al capitalismo, es decir, son hermanas. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio. Usted tiene su dinero, usted es libre de invertirlo en lo que desea. Así que puede invertirlo hasta cosas que no son legales. Está regulada, esta debe estar regulada y privatizada, es decir, yo soy el dueño de mi capital y yo puedo invertir en lo que yo deseo y no tengo la necesidad de estar rindiendo cuentas al Estado, por cierto. Es decir, con menor intervención del Estado. El Estado se encarga del dinerito, de los impuestos del pueblo, pero mi dinero no tiene por qué estar sumergido en lo que son cosas del Estado, y ni peor monitoreado. Entonces, el neoliberalismo tiene que ver mucho con el liberalismo económico. Yo tengo dinero y puedo hacer con él lo que yo deseo. ¿Cuáles son las características del neoliberalismo? Número uno es la propiedad privada. Yo soy libre de vender, de comprar, de intercambiar, bueno, etcétera. Las políticas de dejar hacer. Déjenme hacer con mi dinero lo que yo quiero e invertirlo donde yo quiera. Critica la intervención estatal. Es como cuando tuvimos un presidente, el de los ojos bonitos, ¿verdad? El presidente bonito. Y comenzó a tomar empresas privadas y hacerlas estatales. El neoliberalismo es lo contrario. Ellos no quieren que el Estado se meta en nada de sus transacciones, todo lo que tiene que ver en su ámbito político, industrial, empresarial, etcétera. El Estado lo que menos puede hacer es entrometerse, digo yo, en sus acciones. No tiene nada que ver allí. Ni siquiera, por último, no puede ser tanto monitoreado, sino sublimemente. Entonces, aquí en el neoliberalismo hay un libre mercado. Que usted pueda vender o comprar libertad, es lo que existe aquí. La privatización de empresas estatales. Bueno,
como por ejemplo, CNT es una empresa estatal y verdad que el servicio es malo, por no decir pésimo. Entonces, vamos a privatizar, es decir, vamos a sacar a la venta la CNT para que una empresa privada lo compre, lo adquiera, como, claro, bueno, cualquier empresa telefónica la pueda comprar. Ahora sí, el Estado manda un concurso que necesita empresas que compren esta que antes era del Estado. Eso es una manera de privatizar. Y así les digo, chicos, en el Ecuador muchas empresas fueron a ser privatizadas por el mal manejo que se le ha dado en la parte estatal. Hay libre circulación de mercaderías, capitales, personas. Cuando hay libre, chicos, circulación de capitales, aquí hay una desventaja porque esos capitales pueden ser mal habidos. Usted ya sabe, el lavado de dinero. Entonces, en el neoliberalismo, esto sí se llevaba a cabo. Entonces, que las personas pudieran invertir dinero, pero que nadie pregunte, pues, de dónde venía todo ese dinero mal habido. Como ahorita hay el problema de los algo por allí estaba escuchando, de los paraísos fiscales. Algo así se vivió en el neoliberalismo. Bueno, tenemos las causas y las consecuencias. Las causas, número 1, por las crisis económicas. Eso fue lo principal. Todos los problemas económicos que había, el descontento en la población, la quiebra de la bolsa de valores, que luego vamos a ver lo que pasó en 1929 en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Así que, y como consecuencia trajo la modificación de los derechos de los trabajadores, la eliminación de la sanidad pública, la debilitación de los países, eran pobres, ahora más pobres, ya en la extrema pobreza, el aumento en los impuestos que se dio. Como siempre, el pueblo es el que tiene que pagar las consecuencias de la mala administración económica estatal. Y ahora la apertura de las fronteras para poder intercambiar las mercaderías o el libre comercio que se dio. Bueno, en América Latina el neoliberalismo comenzó antes y ha enfrentado mayores resistencias. Es una práctica reaccionaria, un pensamiento conservador y un modelo de acumulación basado en agresiones a los trabajadores. Aquí aparece la acumulación de riquezas, porque los que tienen son los que más necesitan. Pobrecitos, ellos no tienen nada, por eso son tan necesitados de dinero. Entonces, hubo una etapa inicial de ajuste y otra posterior, que está aquí la privatización, pero esto se da más en la época de dictaduras, que luego también vamos a hablar, tenemos un bloque de dictaduras, y la transición posterior. Es como que ahorita se fue Lenin y vino Lazo, y mira lo que Lazo está haciendo. Está dando leyes a favor de los capitalistas. Como que hemos retrocedido y nos fuimos nuevamente unos 50 años atrás, cuando después de las dictaduras en el Ecuador aparece nuevamente la democracia y ya son libres de poder invertir las personas que antes no lo podían, ahora sí. Y aquí surgen las grandes empresas en el Ecuador, después de las dictaduras. Dice, a diferencia de otras regiones, el neoliberalismo latinoamericano quedó afectado por el impacto de las sublevaciones populares. En otras palabras, el pueblo se levanta en contra del neoliberalismo, ya cansado de una explotación laboral. Y se mantiene, dice, el programa derechista, es decir, que hacen a un lado, lo votan, lo sacan al neoliberalismo y nada más que triunfa la parte democrática y de que puedan los trabajadores tener sus derechos. Y dice que echan abajo las ambiciones de los neoliberales. Y acepta cierta intervención. Ya antes no, ahora sí acepta algo que el Estado pueda monitorearlos y controlarlos, pero aquí aparece el llamado capitalismo. Así que la antesala del capitalismo era el neoliberalismo, que por cierto, ese sí era, por eso lo dice, neoliberalismo, era todo libre, a diferencia del capitalismo que sí es monitoreado, chicos. En los bancos usted va a depositar $1 millón y le dice, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Por qué salió? ¿De dónde usted trae ese dinero?
Pero en el neoliberalismo no se permitía ni siquiera esto, porque el Estado prácticamente no tenía ninguna autoridad sobre ellos, a diferencia del capitalismo, que si usted es $1 millón, pues dígame, pero ¿de dónde? Se han visto las noticias como cuando cogen a alguien en el avión o van bajando el avión en las maletas y le encuentran una cierta cantidad de dinero fuerte. Bueno, usted tiene que decirnos de dónde, con documentación, que de dónde usted trae ese dinero y qué va a hacer con el mismo. En el neoliberalismo no, usted podía cargar su dinerito, invertirlo y no le decían nada. A diferencia del capitalismo, que sí, es verdad. Yo, ¿cómo me hago neoliberalista? Me he hecho reír Rivera. No, pues sí tampoco. Imagínate, yo digo, hay mucho dinero manchado con sangre y ustedes ya lo saben por qué. Porque el dinero que más se mueve es el dinero de la mafia. Ese dinero se los ofrecen a los pobres para hacer el lavado. Pero si lo vas a tener en tu casa, claro está. Pero si de pronto aparece algo y llegan a tu casa y te encuentran con ese dinero, tú tienes que justificar de dónde salió ese dinerito. Y si haces inversiones, ¿de dónde estás sacando ese dinero para invertir? Todo eso es monitoreado. El Estado ecuatoriano sí lo hace. Bueno, lo hace con la minoría, porque ustedes saben que los políticos que están a la cabeza, ellos utilizan muchísimo dinero mal habido, pero nadie los controla. Eso es lo malo. Porque es honesto. Bueno, entonces, nos quedamos, ustedes eligen, con el neoliberalismo o con el capitalismo. Para el día de mañana, usted va a traer por qué está a favor o en contra del neoliberalismo o del capitalismo. Y vamos a hacer un pequeño debate. ¿Usted está a favor del neoliberalismo o del capitalismo? Puede investigar, puede investigar. O sea, a mí no me conviene el neoliberalismo, pues sí, yo no tengo dinero. Pero sí te lo pueden dar, pero ya sabes de dónde viene ese dinero, mal habido. Ok, chicos, entonces terminamos la clase del día de hoy. Tenemos exposición.